Entramos directamente en este segmento de Derecho y Justicia, aunque los miércoles desde los buenos días ya estamos entre abogados. Así que, pero acá no es una maldición, como dicen, entre abogados te veré, sino es una bendición. Pero de todas maneras, entramos de lleno a este segmento, dándole la bienvenida al doctor José Alberto Ortiz, abogado, que, bueno, venimos a hablar de un tema difícil como es la despenalización del aborto y de muchos otros temas más. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días y un placer encontrarme de nuevo con ustedes aquí en Síntesis. Doctor, bienvenido. ¿Y qué pasa que el tema, uno ve que se desaparece, vuelve, ahora solo hablamos de aborto, tenemos varias opiniones recientes de la Iglesia del episcopado con su posición sobre los temas de la despenalización del aborto, y las tres causales? Se está hablando de separarlo en un proyecto en el Congreso, separarlo del Código Penal y hacer una ley especial que tenga que ver con el aborto. La posición de ustedes, háblenos un poquito de esto, de qué está pasando en este momento. Bueno, otra vez a la palestra ha vuelto el tema, porque conjuntamente con el proyecto de Código Penal, que lleva ya 18 años estancado en el Congreso Nacional, se ha presentado un proyecto de ley especial que, según el presidente de la Cámara de Diputados, lo que busca es destrabar el Código Penal. Y en ese proyecto de ley especial se pide o se establece la despenalización del aborto en múltiples causales. Todavía el proyecto no lo conozco a fondo, pero es un proyecto que busca despenalizar el aborto mediante una ley especial y modificar así el Código Penal, porque, según tengo entendido, el aborto seguirá siendo considerado crimen y estará penalizado bajo toda circunstancia en el Código Penal. Lo que sucede es que ya la población pide a gritos un Código Penal. La criminalidad avanza y el combate a la criminalidad, que es a través de un Código Penal, que es el instrumento de implementación de la política criminal del Estado, se mantiene estancado en el Congreso por 18 años, lo cual ha sido una irresponsabilidad mayúscula del Congreso Nacional y de las autoridades que nos han gobernado por todo este tiempo, por un tema, un solo crimen, el aborto, mantener secuestrada toda una legislación y mantener estancada la persecución contra el crimen. Entonces, por eso estamos otra vez debatiendo el tema, a ver si finalmente se logra aprobar el Código Penal con aborto penalizado y ya enfrascarnos en una discusión que yo entiendo que sería estéril, porque, como bien he venido planteando desde hace varios años, el aborto no puede ser despenalizado bajo ninguna circunstancia, tomando en cuenta el artículo 37 de la Constitución. Doctor, vamos a analizar esto. Primero, ¿están ustedes de acuerdo con que hay que aprobar el Código Penal dejando el aborto como un delito y prohibido en todas las circunstancias? Háblenos de su posición, fíjenos una posición en cuanto a ningún tipo de aborto, o ustedes estarían dispuestos a aprobar algún tipo de excepciones. No podemos aprobar ningún tipo de excepciones porque estaríamos promoviendo violaciones abiertas al orden constitucional. En el año 2010, el país, a través de la Asamblea Revisora que modificó la Constitución, aprobó una reforma y en el artículo 37 se estableció la protección de la vida humana desde la concepción. El ser humano concebido fue reconocido como ser humano por esa Constitución y le garantizó el derecho a vivir. Poco importa que ese ser humano haya sido concebido mediante una relación consensual, mediante una violación o mediante un incesto, que yo no deseo que le pase absolutamente a nadie, pero ese ser humano que surge del acto sexual ya está concebido, ya existe y tiene que ser protegido por el Estado. Doctor, ese creo que es el punto neurálgico. Yo venía precisamente con la pregunta sobre ese aspecto. ¿Podría, de alguna manera, una legislación jerárquicamente inferior a la Constitución determinar la posibilidad de la interrupción del embarazo en cualquier causal sin violentar la Constitución de la República? O sea, ¿no sería lo necesario, como argumento en contrario, para poder aprobar la despenalización en cualquier aspecto del aborto, la modificación de la Constitución misma? Bueno, si ellos quieren aprobar la despenalización del aborto, la única vía o el único mecanismo es la modificación de la Constitución. Como ellos dicen que tienen el 79% de aprobación popular,
que usen el mecanismo constitucional para convocar un referendo y que el referendo le dé mandato a la Asamblea Nacional, constituida en Asamblea Revisora, para así poder modificar la Constitución. Pero bajo el orden constitucional actual, cualquier ley que apruebe la despenalización del aborto va a ser declarada inconstitucional. Inconstitucional, obviamente, es obviamente inconstitucional. Y también es una discusión estéril porque de las 3 causales que ellos proponen, 2, la vida en peligro de la madre y la malformación del feto, ya están resueltas por los protocolos médicos. Los protocolos médicos aprobados por Salud Pública aprueban qué procedimiento se debe seguir en esos casos. Y o en sea, ninguno de esos casos, de ser necesario un aborto. un aborto no. Los médicos serios que han hablado, han explicado la diferencia. Aborto es el asesinato de una criatura en el vientre de su madre. Interrupción del embarazo es cuando hay algún problema de salud que pone en riesgo la vida de la mujer. Exactamente, es inducir el parto en la paciente para poder desembarazarla o interrumpirle el embarazo, se le salva la vida y se hace todo lo posible para salvar la vida de la criatura cuando ya está fuera del vientre de la madre. Muchas veces, lamentablemente, por ser una criatura débil e indefensa, termina muriendo, pero no se le abortó, se le trató de salvar. Pero el aborto es un caso espantoso porque estamos hablando de que son 2 pacientes que entran a la clínica y uno de ellos sale muerto. Cuando se habla de interrupción del embarazo o se habla de seguir un protocolo médico para ciertos casos, estamos hablando de que se hace un esfuerzo médico por salvar las 2 vidas y muchas veces se logra salvar las 2 vidas. ¿Sabe qué pasa, José Alberto? La lógica que aplican las personas que abogan por la despenalización del aborto en las 3 causales, o sea, en el caso de violación, estupro, o sea, un embarazo que sea consecuencia de una relación no consensual, sino la violación, un estupro obligado, el incesto, ¿verdad? Y la tercera causal es cuando malformación del feto o vida en peligro de la madre. Parece una lógica correcta, o sea, en sentido lógico, elemental. O sea, óyeme, pero ¿cómo tú vas a forzar a una mujer a tener un hijo de un delincuente o de un grupo de delincuentes que la asaltaron, ¿verdad? Le rasgaron la ropa, estoy poniendo lo más crudo posible, la golpearon y en el medio de un acto criminal y animal tuvieron ayuntamiento carnal con ella y resultó embarazada. Y tú tienes que forzar a esa mujer a tener el trauma de estar embarazada sin quererlo de un delincuente y luego tener el reflejo de ese delincuente permanentemente durante la crianza. Ese es uno. Y segundo, en relación al incesto, y si en esa relación incestuosa con una menor, por ejemplo, a través de un abuso también de un familiar mayor de edad. O sea, en la lógica elemental, óyeme, hace sentido que se abogue por la interrupción del embarazo en ese aspecto. ¿Por qué no, José Alberto? ¿Y sobre qué criterio de tipo biológico, de tipo constitucional, de tipo legal y moral, ustedes se oponen a esa despenalización? De tipo biológico, poco importa la forma en que haya sido concebido el ser humano o la criatura. Existe desde el momento de la concepción. Incluso yo decía en un programa de radio en días pasados que en Estados Unidos, donde el aborto es legal desde el año 1973, si usted es estudiante de medicina en la Universidad de Harvard, en la asignatura de embriología, si a usted le pregunta en un examen cuándo comienza la vida humana y usted responde no se sabe, como dicen los que abogan al aborto, usted reprueba la pregunta, se la ponen mala, porque los manuales de embriología de McGraw-Hill, los oficiales, los libros de texto de las universidades americanas enseñan en la materia de embriología que la vida humana comienza al momento de la concepción. Entonces, ahí tú tienes ya el primer problema. Se trata de una vida humana que el Estado tiene que garantizarle ese derecho de conformidad al artículo 37. Segundo problema constitucional. La propia Constitución dice que nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otro. La República Dominicana, cuando aprobó el Pacto de San José en el año 1978, renunció de manera definitiva a volver a someter una legislación
que aprobara la pena de muerte. República Dominicana, aunque quiera, no puede imponerle pena de muerte a los violadores. Ahora, el diputado Jean Luis Rodríguez, del PRM por el Ceibo, presentó un proyecto de ley para que se apruebe la castración química de los violadores. Ese proyecto podría encontrar obstáculos en el Tribunal Constitucional porque, según la Constitución, nadie puede ser sometido a tratos degradantes o que puedan ser considerados inhumanos. Y ese es otro tema, el de la castración química de los violadores, pero va a ser una discusión que se va a tener más adelante. Sí. Y la propia Constitución establece que ningún ser humano, incluyendo el concebido, puede ser discriminado. Entonces, si aprobamos que niños concebidos mediante violación o incesto sean asesinados en el vientre de sus madres, estaríamos discriminando en contra de seres humanos por la forma en que fueron concebidos. Y esa es ya una inmoralidad mayúscula. Y otro tema que no se habla en esta discusión del aborto es el del síndrome post-aborto. El síndrome post-aborto es una de las mayores enfermedades que sufren las mujeres que se someten a un aborto. Cuando usted le plantea a una mujer que ha sido violada que aborte y ella decide abortar, usted le va a agregar al trauma que ya ella arrastra por la violación, le va a agregar un trauma peor que el del aborto. Incluso el síndrome post-aborto produce una depresión tal en las mujeres que muchas de ellas en diferentes partes del mundo han llegado al suicidio, y las distintas sociedades de psiquiatría que existen en países desarrollados han documentado muy bien el síndrome post-aborto, y de eso no se habla en la República Dominicana. Pero volvemos al tema, el principal obstáculo que tiene el intento de despenalizar el aborto en la República Dominicana es la propia Constitución de la República, y si se atreven a aprobar una despenalización vía el Código Penal o vía una ley especial, estoy seguro que va a encontrar su destrucción o su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Bien, doctor, sería bueno, Michelle, Marcela y Fidel, que tuviésemos sentado ahí también otra persona que tuviese la campana opuesta a la que enarbola el doctor. Yo en lo particular no estoy a favor del aborto, en lo particular. Sin embargo, del punto de vista académico, me permito tener algunas dudas y le pregunto a usted. La Constitución de la República, en el artículo 37, no penaliza el aborto, lo que establece es el reglamento del derecho a la vida. Usted establece que aborto e interrupción lo está asimilando a términos parecidos. 1. 2. ¿No es esa misma Constitución también que establece que la República Dominicana obedece, respeta y se pliega a los derechos, al derecho internacional? Y que hay una convención de protección a la mujer y que establece que en esos casos, cuando el derecho, la vida de la mujer está en peligro, se debe optar por el derecho a la vida de la mujer. Y entonces existe una contradicción en la propia Constitución con relación a esos derechos. No hay contradicción, porque ninguna convención internacional de las que República Dominicana es signataria al día de hoy consigna un derecho de la mujer a abortar. Se ha querido interpretar o malinterpretar que la República Dominicana ha suscrito compromisos internacionales que obligan al Estado a garantizarle a la mujer un derecho a abortar. Pero la palabra aborto o la palabra interrupción del embarazo no es mencionada en ninguno de los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado dominicano. Como no lo hace la Constitución, ¿verdad? Bueno, la Constitución no lo hace, pero la Constitución garantiza el derecho a la vida, el derecho a vivir de todo ser humano, desde el concebido hasta el que se está muriendo en su lecho de muerte. Es decir, que el Estado dominicano no solamente no puede aprobar el aborto, que es el asesinato de un ser humano en el vientre de su madre, sino que tampoco podría aprobar la eutanasia, porque la Constitución no está para sancionar los delitos o la alteración del orden público desde el punto de vista del crimen. Para eso está el Código Penal. La Constitución no puede prever un crimen o una sanción al crimen. La Constitución lo que hace es garantizar derechos. Y tan pronto la Constitución garantiza el derecho fundamental a la vida, dice que el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida de todos, desde el concebido hasta que se está muriendo. Y además, si tú eliminas esa vida, si está protegida la vida de la concepción en la Constitución, y esa vida es eliminada por cualquier motivo,
homicidio. Y, eso es así de sencillo. Y cómo el Estado garantiza el derecho a vivir de todos los dominicanos, desde el concebido hasta el que está muriendo, hasta el enfermo terminal, sancionando su muerte violenta. Y para eso existe lo que es el Código Penal, que sanciona el crimen. Entonces, si el aborto es considerado un crimen por el Código Penal, desde siempre, desde que comenzaron a promulgarse códigos penales, hace siglos, ¿por qué vamos a cambiar eso ahora? ¿Por argumentos emocionales o por argumentos sentimentales? Doctor, y este argumento, Sí. la mujer es dueña de su cuerpo y debe tener el derecho de elegir con su cuerpo lo que le parezca. Muy bien, muy buena pregunta. Porque yo estoy de acuerdo con que la mujer tome decisiones sobre su propio cuerpo, pero nunca estaré de acuerdo con que tome decisiones con respecto a otra vida o a otro ser humano que geográficamente está dentro de su cuerpo. El bebé que está en el vientre de una mujer es como el astronauta que está dentro de la nave espacial. Si usted saca a un astronauta de una nave espacial, el astronauta se va a morir. Pero usted no puede considerar nunca a un astronauta como una pieza o como parte del engranaje de la nave. Entonces el bebé no es una parte del cuerpo de la mujer. Incluso, vamos a entrar en el terreno de la biología. Lo que es el líquido amniótico, la placenta, son órganos del bebé que, aunque están en el vientre de la mujer, tan pronto el bebé sale del útero, sale del vientre de la mujer, esos órganos ya dejan de formar parte del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque nunca lo formaron. Son órganos que existen o que fueron diseñados por Dios para proteger al bebé dentro del útero. Una pregunta, yo tampoco estoy a favor del aborto, pero hay algo que me llama la atención. Cuando usted habla de castración química y el derecho de ese violador de no ser discriminado o no ser atacado porque esa castración química va a evitar que tenga esa actitud o ese comportamiento nueva vez. Entonces, tiene derecho a que no lo discriminen o que no le hagan daño con esa castración química, ¿verdad? Yo no firmé eso. Yo lo único que dije es que el proyecto de ley que establece la castración química va a encontrar problemas y se va... Por los derechos de ese violador. Va a formar parte del debate constitucional. Y los derechos de la mujer de ser respetada y de llegar a un embarazo por unas relaciones consensuadas, ahí no es el mismo derecho. La mujer tiene derecho. ¿A qué derecho tiene la mujer? La mujer tiene derecho a varias cosas. Una mujer violada y que ha resultado embarazada como consecuencia de su violación. ¿A qué tiene derecho? Número uno, a que el Estado persiga a ese violador y lo sancione con todo el peso de la ley. Pero no lo puede sancionar con una castración química porque estamos violando sus derechos, según lo que dijo usted. Pero es que la castración química no es la única sanción. Para eso está la cárcel. Ese violador lo que hay es que erradicarlo de la sociedad por su comportamiento sociopático y apartarlo del resto de los seres humanos. Y en el caso de la mujer, yo entiendo que el Estado tiene que proveer mecanismos de acompañamiento para esa mujer y que prácticamente no le cueste nada tener ese hijo. ¿Cómo? Proveyendo terapia psicológica gratis y terapia psiquiátrica gratis. ¿Y usted apoyaría que la mujer pueda entregarlo aquí, una mujer puede entregar a su hijo en adopción, por ejemplo? Yo apoyo que ese hijo sea entregado en adopción, pero la estadística demuestra lo contrario. Resulta que en países donde los embarazos por violación están documentados, que por cierto son muy pocos, estadísticas de salud pública en República Dominicana, pero claro, las estadísticas no son del todo confiables, te dicen que de los embarazos que se produjeron el año pasado en el país, embarazos de dominicanas, porque el 30% de los partos son de haitianas en República Dominicana, el 0.01% de los embarazos que fueron atendidos como partos en hospitales públicos de la República Dominicana fueron por violación. En otros países es un 1% o menos del 1%, pero en el 99% de los casos de embarazo por violación o por incesto, la mujer no solamente termina teniendo el hijo, sino que termina ella misma criándolo, porque durante el embarazo se producen unos vínculos afectivos y emocionales entre madre e hijo, que aunque el trauma de la violación esté presente y se esté combatiendo a través de terapia, la mujer tiene mecanismos de autodefensa para poder separar el hecho horrendo que ella sufrió
de la crianza de una criatura que no tiene absolutamente nada que ver, ni es culpable ni es cómplice del crimen cometido por su padre. Doctor, yo quiero de mi parte terminar con esto. Y quiero decir que en lo personal también estoy totalmente en contra de lo que es el aborto. Pero hay algunas cosas que me llaman la atención. Si dejamos fuera el tema de las leyes, de la Constitución, de los códigos, lo dejamos fuera. Si vemos la práctica, y a veces tú dices, el tema, si esto ha funcionado la vida entera, porque esto ha funcionado, si tú quitas el tema de las violaciones, de las otras causales, yo no he visto aquí un médico que tú lleves a tu mujer con un problema de que se va a morir o no, y no hay que estar dando explicaciones si hay que hacerle un aborto. Porque no siempre. Hay un protocolo Hay médico hay un protocolo médico que funciona. Eso aquí nunca se ha dicho, aquí eso no es un aborto. No hay un solo médico preso por aborto. No hay, eso está claro, eso funciona. Y así mismo le digo, cuando una mujer no quiere tener un hijo, no lo tiene. Tú ves que las mujeres, yo recuerdo, trabajé en una farmacia cuando tenía 15 años y te llegaban la gente diciendo que le vendiera Citoté a las mujeres porque iban a comprar una pastillita para el aborto. Claro, las mujeres querían comprar eso y se sancionaba en ese momento esa práctica, que era una misma mujer que iba a comprar un medicamento que era abortivo y que era con prescripción. La pregunta: ustedes han hecho estudios, y eso es lo que yo creo, lo que yo veo. A veces lo legal es una cosa, la práctica es otra, y cuando se quiere se logra. No hay que cambiar tanto las cosas, pero ese tema de las causales como también es como el tema de la homosexualidad, el tema de que se apruebe posiblemente para permitir una serie de prácticas más normales en ese sentido. Ahora, ustedes han hecho estudios con las mujeres, que yo creo que son más de la mitad de los dominicanos, y ustedes han visto que todas las mujeres, si pudieran elegir, yo diría que más de un 90%, incluyendo sus convicciones de iglesia, las que la tienen de la iglesia que usted representa, los católicos, están de acuerdo con las tres causales, con la aprobación. Y yo creo que es una voz que hay que ver. Yo creo que más del 90%. No se han hecho estudios. Los grupos que abogan por la despenalización del aborto presentaron una encuesta, pero no presentaron qué firma la hizo, no presentaron el método que se aplicó para las encuestas, no presentaron el rango de edad de los entrevistados o entrevistadas, ni presentaron tampoco los lugares geográficos en que se hizo la encuesta. Entonces yo dudo de la credibilidad de esa encuesta, porque yo estoy acostumbrado a la seriedad de firmas como Gallup o Penn & Schoen, que en cada elección, cada 4 años, te presentan el trabajo de campo que hicieron. ¿Y qué dicen esos números? Según esos números que presentaron los grupos que abogan por la... Yo pregunto, doctor, y las según mujeres, esos grupos, todas las mujeres, mira, mejor se quedan calladas. Según esos grupos, un 79% de la población está a favor de la despenalización, pero ojo, según Bernard Nathanson, un médico en Estados Unidos ya fallecido, que practicó miles de abortos, y al final, cuando él veía a los bebés siendo abortados, gritando en la pantalla, él dijo, ya no hago más abortos. Él mismo reveló en un libro que él escribió, detallando su experiencia, que todas las encuestas que se hicieron en los Estados Unidos, diciendo que la mayoría de la población apoyaba el aborto, la despenalización del aborto, fueron manipuladas. Yo creo que si salimos a hacer una encuesta a la calle, más del 90% de los dominicanos va a decir que está a favor de la vida humana y en contra del aborto. Un asunto, sí. José Alberto. ¿Cuál es el temor de que en esos casos excepcionales, porque el 0. Yo anoté aquí que el 0.01% en República Dominicana. En República Dominicana es la estadística aproximada, vamos a decir más o menos aproximada, de la posibilidad de que una mujer tenga un embarazo producto de una violación o de un incesto. O sea, es una muestra ínfima. Pero ¿cuál es la preocupación? Que a través de esa cobertura se legalice en términos generales el aborto. Claro, se va a introducir el aborto libre a través de esa brecha. Ellos usan esas famosas causales como una manera de apelar al sentimentalismo de la población. Pero lo que se busca primero es establecer el aborto libre disfrazado de causales y al mismo tiempo introducir al país una industria
multimillonaria que no solamente está generando ingresos múltiples fuera del país, ahora resulta que también ingresa dinero a sus arcas vendiendo órganos. Ahí está el caso famoso de Planned Parenthood, la principal multinacional de abortos, que por cierto en su página de internet usted puede ver cómo le donó el año pasado más de $1 millón a Profamilia en República Dominicana, solamente para promover abortos. Esa entidad fue descubierta mediante videos grabados en sus clínicas como traficante de órganos humanos. Ellos practican el aborto, extraen los órganos del bebé y se los venden a la industria del colágeno. ¿Cuánto le donó a Profamilia? Más de $1 millón en el año 2016. En el año 2014 fue más de $1 millón y en el año 2015 aproximadamente $700,000. ¿Y esta institución es de la que está abogando por la despenalización? Sí. ¿O es la que la lidera? Planned Parenthood está liderando la despenalización del aborto. No, me refiero a República Dominicana. Profamilia es una de las líderes en cuanto a la despenalización del aborto y Planned Parenthood siempre elige organizaciones en diferentes países para que abogue por la despenalización. Lo está haciendo en Argentina, lo hizo en Chile el año pasado, lo está haciendo en Nicaragua. Ellos financian. Es que imagínate una mujer, ¿quién le dice a una mujer? Ay, anoche yo venía caminando y me violaron y yo estoy embarazada, ¿y qué hago? Ya hay que hacerle un aborto. O sea, tú sabes, los errores se corrigen ahí, se utiliza eso para, eso es como la muchacha le dice, ay, que aprovechen eso porque ya el papá le va a decir, Fíjense, no papá, ya eso es legal, yo puedo ser homosexual. Para concluir, el aborto fue aprobado en Estados Unidos en 1973 por una sentencia de la Suprema. El caso que se usó para despenalizar el aborto judicialmente en Estados Unidos fue el de una mujer que fue violada. Sin embargo, ella misma, Norma McCorvey, confesó 10 años después que esa violación fue mentira, que ella nunca fue violada y que su embarazo fue consensual. Resulta que Estados Unidos, hastiado de los abortos que se practican, porque se han practicado más de 50 millones de abortos en 60 años, ahora esa... ¿50? Más de 50 millones de abortos a razón de 1 millón de abortos por año. Resulta que ahora, con los 2 nuevos jueces que el presidente Donald Trump ha nombrado en la Suprema Corte de Estados Unidos, uno ya confirmado, Neil Gorsuch, y otro por confirmar, apellido Kavanaugh, ahora resulta que Roe versus Wade, el precedente judicial, va a ser revisado y el aborto va a volver a ser ilegal en Estados Unidos, pero todo es por el hastío de la población de que no soporta ver más asesinatos. Bien. Bueno. Doctor, suerte. Gracias. Te va a tener una luchita ahí. Muchísimas gracias al doctor José Alberto Ortiz, que estuvo con nosotros, y este tema tan álgido que es verdad que a veces dicen que uno prefiere no hablar mucho porque estamos de acuerdo, pero también tenemos dudas, tenemos problemas y nos ponemos en el lugar de una persona que tiene problemas y es una sensación bastante... Hay turismo de aborto, hay turismo de salud. No. Hay turismo de aborto, sí, hay países que tú Sí. vas ilegal, no tienes que... Es problema de papeleta. Es todo un negocio, es toda una industria que comercia con el dolor de las mujeres y con la sangre de niños inocentes. Donde legal es legal. Gracias, doctor. Hacemos una pausa para comenzar nuestro segmento de Síntesis Educación.